José Ignacio Conde Ruiz, bienvenido y muchas gracias por estar en el podcast del Liberal. José Ignacio es madrileño, se doctoró en Economía por la Universidad Carlos III con premio extraordinario y ha dedicado buena parte de su carrera a investigar el tema de las pensiones a propuestas del Ministerio de Trabajo. De hecho, formó parte del comité de expertos encargado de evaluar en 2013 la sostenibilidad del sistema y hablaremos de ello, pero antes quería referirme a lo que más actual, a lo más reciente, que es tu libro, que tiene un título así un poquito escandaloso, diríamos periodístico, que es La juventud atracada. Yo estoy seguro que la mayor parte de los que nos están escuchando habrán discutido alguna vez en sus casas si los jóvenes de hoy son mejores o peores que los de antes. Y bueno, muchos adultos se quejan de que están entontecidos con las maquinitas, que son unos vagos, que se quejan de todo, que han perdido la virtud del esfuerzo y que si les pusieran los exámenes que nos ponían a nosotros en la época del bachillerato, pues veríamos a ver si los aprobaban. Pero yo recuerdo, vamos, que todos estos temas no son en absoluto una novedad, porque en las tablillas cuneiformes de los sumerios ya encontramos referencias a los jóvenes que derrochan el tiempo en placeres y que han olvidado las verdaderas virtudes. Y de hecho hay un párrafo, un pasaje muy revelador en el que un padre le recrimina a su hijo que está preparando está estudiando para escriba, o sea, como preparando unas oposiciones ahora para técnico, y le dice: ¿crees que llegarás al éxito tú que te arrastras por los jardines públicos? Piensa en las generaciones de antaño. O sea que técnicamente llevamos 3.500 años de declive imparable. ¿Tú qué opinas? ¿Están peor preparados nuestros jóvenes? ¿Son unos caprichosos y unos consentidos? Bueno, digamos que de ahí me viene un poco la motivación de escribir este libro, ¿no? Porque al final un libro es mucho esfuerzo, etcétera, y un poco me vino precisamente porque me encontraba con esos dos mundos. Por un lado, los de mi generación y un poco mayores que tenían un poco esa visión negativa de la juventud, pues un poco lo que tú has mencionado, y luego, por otro lado, claro, yo soy un profesor de universidad y por lo tanto yo voy a clase. Yo cada año soy más viejo, los alumnos son siempre de 20 años, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que iba mirando todo lo que se ha ido haciendo, que luego podemos repasarlo, y veía que es que realmente los jóvenes de hoy lo tienen peor que los jóvenes cuando yo era joven, ¿no? Entonces, ¿Pero están peor preparados o saben más? Digamos que, a ver, la cuestión, están mejor preparados, pero te voy a explicar. O sea, digamos que cuando en los años 90 iba solo el 20% de los jóvenes de cada generación a la universidad, ahora va el 50%. Por lo tanto, mejor preparados están. A lo mejor, claro, no es lo mismo cuando va solo el 20% que cuando va el 50%, ¿no? Yo tengo un amigo, Alfonso Novales, que siempre comentaba la idea de que, bueno, si tú miras lo que tarda en recorrer en media una maratón y tú calculas el tiempo recorrido medio, pues tú dirías, hay una degeneración de la especie porque cada vez son más lentos. No, que cada vez más gente corre maratones y por lo tanto cada vez, como es más gente, entonces yo creo que están mejor preparados. Lo que pasa es que no es lo mismo cuando coges al 20% de cada generación cuando coges al 50% de cada generación. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos que, y esto lo dice también mucho Antonio Cabrales, ¿no? Que es un experto de temas de educación, no sabemos lidiar, por así decir, con la heterogeneidad. Es decir, bueno, pues que hay gente muy lista, gente menos lista, etcétera, pero en líneas generales están mejor preparados que las generaciones previas. Lo que ocurre es que ahora ellos, la formación es todavía más importante que cuando era para mí. Cuando yo salí de la universidad en los 90, pues yo era suficiente con hacerlo mejor que lo hacían pues los que estaban por encima. Que ahora yo creo que sigue ocurriendo. Los que salen son mejores de los que han salido. Lo que ocurre es que ahora mismo, así si bien yo antes solo me tenía que preocupar con hacerlo mejor que lo estaban haciendo los mayores, ahora ellos se tienen que preocupar con hacerlo mejor que otros coetáneos jóvenes de otros países. Porque hoy en día, con la globalización, tú puedes dar un servicio profesional desde cualquier parte del mundo. Eso por un lado. Por lo tanto, ahí tienes que estar mejor preparados para no tener estos problemas, y luego tienen encima un reto que también es muy importante, que es el reto digital. Es decir, tú ahora no solamente tienes que hacerlo mejor que tus padres o que los que están por encima tuyo, tienes que hacerlo mejor que tus coetáneos de otros países, y lo tienes que hacer de tal forma que la tecnología no haga lo mismo que haces tú, porque entonces también lo vas a pasar mal. Y por lo tanto, cuando la educación debería ser todavía más importante que nunca, lo que un poco observamos es que España no tiene el nivel educativo que le correspondería, pues yo creo, para un país como el que somos, y luego tú ves que la inversión en educación pues no aumenta, sino que incluso ha decrecido, ¿no? Por ahí un poco claro, las porque preocupaciones. Es lo que tú dices. En Francia
Esto, para zanjar esta polémica, cogieron los exámenes que se hacían en los años 30, creo que era, y se los pasaron a los alumnos actuales y sabían más los alumnos actuales que... Claro, a ver, es verdad que cuando yo estudiaba, pues yo a veces me acuerdo perfectamente una asignatura que era ya una cosa que nos pidió el profe. Y me fui a la biblioteca y me tiré 12 horas en la biblioteca para buscar cosas, para poder hacer un examen que se hacía. Ahora lo podía hacer en 10 segundos con mi móvil, haría así, lo buscaría en 10 segundos. Claro. Entonces yo creo que en nuestra época quizás una memorización mayor pues era algo que era necesario porque era imposible sin avanzar, pero en cambio ellos ahora se pueden permitir, si quieres, el lujo de no memorizar tanto porque lo tienen todo al alcance de un clic, que en un móvil tienen ahí toda la información que ellos quieren, pero en cambio son capaces de interrelacionar muchas más cosas, conocen más idiomas, más gente para la universidad. A mí me parece que están mejor preparados, conocen más el mundo, viajan más, etcétera, ¿no? De lo que estábamos nosotros. Lo que hacen también es, entre las críticas, es que se quejan mucho y mi impresión es que la vida siempre ha sido complicada para los jóvenes. Cuando yo me incorporé al mercado laboral en los años 80, el paro juvenil era más alto que el que hay ahora. O sea, yo creo que rondaba el 40% y desde luego tampoco te regalaban los pisos, ¿no? Digamos que, por un lado, el mercado laboral siempre ha sido complicado para los jóvenes, eso es indudable. Yo me incorporé al principio de los 90, también estaba la gran recesión, los 80 tenían las reconversiones industriales, pero digamos que de alguna forma el mundo se ha globalizado mucho más que antes y por lo tanto antes era más fácil, por así decir, entrabas con una situación más complicada pero conseguías estabilizarte mucho más rápido que ahora. Ahora mismo estabilizarte es más complicado porque los productos duran menos, porque ahora mismo digamos que una empresa ¿cuánto puede durar? Pero no duran muchos años porque enseguida otra empresa, otro país compite contigo y por lo tanto les cuesta mucho más estabilizarse de lo que nos costaba en los 80 y en los 90. Y luego tienes que tener en cuenta que hay varios trabajos empíricos que lo que hacen ver es que cuando un joven cuando sales al mercado laboral en mitad de una recesión, las condiciones laborales de los jóvenes se deterioran mucho. De hecho, hay ya trabajos que lo documentan, pero cuando recuperas de la crisis, resulta que las condiciones de entrada de los jóvenes siguen estando bajas. Y claro, estos jóvenes de ahora mismo se han incorporado con dos crisis, las más importantes, ¿no? Más importante que la de los 90 y los 80, pero dos seguidas, y por lo tanto tienen unas condiciones laborales de entrada mucho peores, aparte de que luego estabilizarse también es más difícil, ¿no? Eso simplemente, hablando de incorporarte, y luego cuando hablas de los pisos, que está muy bien traído, los precios de las viviendas han subido muchísimo más, tanto en alquiler como en compra, que lo que han subido los salarios. Y por lo tanto, ahora el esfuerzo que tendrías que hacer tanto para alquiler como para la compra de un joven de ahora es mucho mayor que la de un joven de hace 20 o 30 años. De hecho, por eso se emancipan mucho más tarde. En los 80 no te puedo decir, pero en los 90 la política de vivienda era muy generosa, porque la política de vivienda se invertía en vivienda más del 1,2% del PIB. Ahora apenas llega al 0,5 del PIB, pero ahora es para rehabilitación. ¿Y es por qué? Porque un poco la tesis central del libro, porque yo un poco pongo una serie de eventos, digamos, de lo que yo creo que está pasando y de una explicación que mucha gente me acusa de que enfrento generaciones y tal, pero yo doy una explicación y digo, en la medida en la que el votante está más envejecido, los políticos tienden a satisfacer a esos votantes en el detrimento de los minoritarios, que son los jóvenes. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los 90 los jóvenes pesábamos el 35% del electorado. Y por lo tanto, los políticos no podían aspirar a gobernar si no hacían cosas para los jóvenes. Y llevaron a cabo una política de vivienda generosa, pero muy ineficiente. Generosa en el sentido de que sorteaban los pisos. Yo lo intenté varias veces, nunca me tocó, pero amigos míos, o sea, les ha tocado, se construían viviendas, VPO, te apuntabas a un sorteo y te tocaba. Invertían el 1,2% del PIB en vivienda. Es verdad que si eso se hubiera hecho bien en su momento, hasta el año 2004 creo que duraron estas VPOs, claro, tendrías ahora un parque de vivienda público. Si lo hubieras hecho, en lugar de darlo en propiedad, en alquiler, ahora tenemos un parque de vivienda social para jóvenes en el entorno de la media europea. El problema es que como se daba en propiedad, oye, yo conozco amigos, les tocó el piso, súper contentos, un piso pequeñito, pero enseguida lo consiguieron vender, sacando una plusvalía tremenda. Claro, porque además lo vendían a precio de mercado, ¿no? No lo vendían a precio de Correcto. De es verdad que decían que estaba prohibido, pero en esa época todo el mundo sabe cómo funcionaba la economía, ¿no? Era claro. Posible de... Claro, la juventud atracada, o sea, para que haya... No es... me imagino que cuando te reprochan el que enfrentes a las generaciones es porque tú utilizas un adjetivo que, un participio pasado que da a entender que hay un sujeto y un
y un complemento directo. El complemento directo son los jóvenes, que son los atracados, y luego estamos los atracadores, que seríamos los mayores. Y la tesis es que eso es demografía pura, ¿no? Claro, nosotros llamamos a esto la demografía política, es decir, se ha estudiado mucho lo que es el impacto de la demografía sobre la economía, eso se ha estudiado mucho, y es que evidentemente no es lo mismo cuando estás en una situación en la que las cohortes que se incorporan al mercado laboral son más grandes que las cohortes que salen, porque esto te permite crecer en renta per cápita, simplemente con que se incorpore más gente a trabajar, como son cohortes más grandes, la renta per cápita crece, el famoso dividendo demográfico, ¿vale? Pero luego se ha estudiado mucho menos lo que sería el impacto que tiene la demografía sobre la política, que a su vez lo acaba teniendo sobre la economía. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tienes un electorado envejecido, pues, a ver, yo interpreto los partidos políticos como, bueno, que son como instituciones, no se llaman instituciones, o son, bueno, que lo que intentan es ganar las elecciones. Es decir, no busco... ellos quieren ganar. Entonces, yo me planteo en el libro, en un capítulo, me planteo, vale, yo imagínate, yo soy un político ahora mismo y tú me dices, mira, tienes aquí dos colectivos, ¿no? Tú tienes un colectivo que es el colectivo de los mayores, que son ahora mismo muy mayoritario con respecto al otro colectivo que son los jóvenes, que además sabes que los mayores votan 20 puntos de participación superior a los jóvenes. Esto siempre ha sido así, también cuando yo era joven. O sea, tienes un colectivo que es mayor, que vota con mayor, que prácticamente no conocen la abstención, que además tienen, por así decir, una agenda política muy homogénea. Es decir, a los mayores prácticamente no me toquen las pensiones y no me toquen los impuestos y menos los del patrimonio, mientras que cuando me voy a la agenda de los jóvenes, imaginemos ahora, digo, son muy heterogéneos los jóvenes, son pocos, votan poco y son muy heterogéneos en el sentido de que uno se quiere emancipar, otro quiere comprar un piso, otro quiere estudiar, otro quiere ir fuera, otro... Entonces, ¿qué les ofrezco yo aquí a los...? Son pocos, votan menos, agenda muy heterogénea y luego... Algo que está pasando ahora mismo, que tiene que ver con cómo se informan los mayores, cómo se informan los jóvenes. Tú llegas a los mayores con los medios tradicionales, las radios, las televisiones y los periódicos, ya les llega el mensaje. Los jóvenes tienes que ir a redes sociales, es mucho más complicado y por lo tanto, digo, ostras, lo que está pasando aquí es que un político que gana elecciones tiene que automáticamente intentar convencer al electorado mayor. De hecho, lo hemos visto, partidos muy de izquierdas que nacieron apoyando a los jóvenes han acabado haciendo políticas que han beneficiado a los mayores. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí el atraco se genera a través de esta demografía política. Y el título me viene, es verdad que es un poco para llamar la atención, me viene de lo siguiente. Si yo observo lo que ha pasado con el gasto público, ¿vale? Y yo veo que la gran mayoría del gasto público en España ha aumentado hacia la edad. ¿Vale? Ha aumentado hacia la edad, es decir, los programas de gasto público que más han aumentado han sido los de la edad en detrimento del de los jóvenes, ¿vale? Y digo, bueno, esto es lo que ha pasado, que eso tiene una explicación, como te decía, en el tema de que son más los políticos prefieren satisfacer, luego entraremos si quieres en las pensiones, satisfacer a los mayores. Pero al mismo tiempo digo, vale, pero estamos pagando lo que nos corresponde, porque bueno, si tú estás aumentando el gasto hacia los mayores, pero lo estás financiando con impuestos que están pagando los mayores, me molesta un poco menos. Pero es que lo que está ocurriendo es que España tiene un déficit estructural que es de 4 puntos del PIB, nos lo acaba de decir el otro día también el Banco de España. Eso quiere decir que cada generación hay 4 puntos de PIB, que son más de 50.000 millones, 53.000 millones creo, que no los estamos pagando. O sea, aumentamos el gasto hacia los mayores, pero no lo estamos pagando porque el déficit estructural es el déficit que tú tendrías cuando la economía está en su pleno funcionamiento. Es decir, que si llega una pandemia, evidentemente hay que hacer déficit, porque ¿dónde estaríamos ahora? Sin los ERTE, sin todas las ayudas a las empresas. Ese déficit no es déficit estructural, ese es déficit corriente. Para calcular el déficit estructural lo que haces es que tú quitas estos gastos que son one-off o temporales, los quitas, sí, dices, pues los quito, cíclicos, y sí, los quito toda la parte cíclica, quito también la caída de ingresos que me viene por la parte cíclica y te digo cuál sería el nivel de déficit que yo tendría cuando la economía está en su pleno funcionamiento. Pues lo que nos dice es que estamos... Cuando la economía está en su pleno funcionamiento, sigue habiendo 4 puntos de PIB que no estamos gastando. Entonces digo, oye, va el gasto hacia los mayores, pero tampoco estamos pagando lo que nos corresponde. Lo que estamos haciendo es emitiendo deuda pública. ¿Qué es la deuda pública? La deuda pública son facturas de hoy que en lugar de pagarlas hoy se las paso a las futuras generaciones para que las paguen ellas. Entonces digo, es el atraco perfecto. Sí. No solamente gasto en la dirección de los mayores, sino que las facturas se las estoy pasando a los jóvenes. Sí, Entonces claro. De aquí me venía un poco, si quieres, el enfado de decir esto no tiene ningún sentido. Me llevo el trozo más importante de la tarta y además la tarta la vas a pagar tú. Correcto. Y si eso no es una... Entonces si tú me dijeras, no, que se está gastando en cosas que benefician a los jóvenes también, etcétera, ¿no? Pero no es así. Entonces de ahí me viene, si quieres, el término, el atraco perfecto, si lo dices. El ejemplo prototípico de esta desviación del gasto hacia los mayores son las pensiones. La gran noticia sobre las pensiones fue la revalorización de 2022, que en tu opinión la llamas un suicidio
Además de insolidaria. O sea, ¿no había que haber subido las pensiones? A ver, digamos que el sistema estaba en una situación. Yo, de hecho, hice otro libro, ¿no? Se llama ¿Qué será mi pensión? Sí, donde ese. yo intentaba ver un poco lo que tendría que pasar. Yo sabía, digamos que el sistema estaba en el año 2013, 2014, cuando se hizo la reforma que participé yo en ese comité de expertos. Digamos que allí lo que se estableció, por así decir, era que las pensiones, un poco el mecanismo, que luego se ha vendido muy mal. Lo que decíamos más básicamente allí es algo parecido a lo que se ha hecho ahora, la verdad, pero que la gente un poco encubiertamente. Pero un poco lo que decíamos era que para tú revalorizar las pensiones tienes que tener suficientes ingresos para poderlo hacer. Lo que no vale es revalorizarlas a base de deuda pública, que es un poco. Entonces, entonces yo estaba tranquilo porque yo decía, cuando llegue un gobierno realmente que quiera que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, que a mí me parece una buena propiedad de un sistema de pensiones, si quieres ahora entramos, de eso lo defendí al día siguiente que se aprobó esta reforma, decía, cuando eso ocurra, como no lo vas a poder financiar con deuda, tendrás que hacer reformas del sistema de pensiones. Entonces yo lo que vi ahí y dije, bueno, está el sistema en un punto en el que hay algo que realmente hay que hacer. No puede ser que las pensiones pierdan poder adquisitivo, que ojo, tampoco lo llegaban a perder, porque cuando se aprobó esta reforma, como había deflación, no nos acordamos ya, porque estamos en tema de los precios caían, te subían las pensiones un 0,25, pero como los precios caían, realmente era una revalorización más que si te revalorizan justo con la inflación. Pero yo ya sabía, ya escribía en el libro, decía, tan pronto llegue la inflación, va a haber una presión enorme para que las pensiones se actualicen con los precios, lo cual llevará a una presión enorme para reformar el sistema, para hacerlo sostenible, ¿no? Ese era mi panorama que me había planteado. Cuando llegó la inflación, es verdad que lo que hacía el gobierno de Rajoy era suspender la aplicación de la ley para seguir subiéndolas, pero bueno, digamos que estaba ahí puesto ese mecanismo para que cuando alguien quisiera hacer una reforma, lo tuviera en cuenta. En tu ingenuidad Pensaba que es lo que habría. Pero claro, lo que yo no llegué a entender un poco es la última reforma, porque digamos que lo que hicieron el ministro en la anterior reforma es que dijo, no, mira, hacemos lo siguiente. Primero vamos a actualizar todas las pensiones con el IPC en una primera fase. José Luis Escrivá. Sí, José Luis Escrivá. Digo, va a subir todas las pensiones con el IPC, que es algo que todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo. Sí. Pero en la siguiente fase lo que haremos será, por así decir, medidas para arreglar la sostenibilidad. Es decir, él dijo, la primera reforma la voy a hacer para garantizar la suficiencia. Garantizo las pensiones con el IPC. Pero en lugar de hacer en paralelo la otra reforma, que es la que nadie quiere escuchar, dijo, eso lo dejo para una segunda fase. Lo cual me parecía una forma de negociar muy naif. Es como si yo, que sé, le dices a tu hijo, mira, si sacas buenas notas, te compro no sé qué. Digo, pero primero te lo voy a comprar y luego la moto y luego sacas buenas notas. Aprueba tú. Era tan naif que yo dije, esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente, primero se hizo esto, todo el mundo quería escuchar, esto te genera unos problemas de sostenibilidad muy grandes, que son conocidos, y entonces, claro, la segunda fase de la reforma, pues realmente no ha sido suficiente para arreglar los problemas de sostenibilidad. Y es ahí donde esta forma de negociar a mí me ha molestado particularmente porque, a ver, un poco para que la gente lo entienda. Luego, si quieres, entramos a cómo se debería hacer una reforma de pensiones. Sí. Pero digamos que a mí, yo entiendo que el gasto en pensiones tiene que subir si hay más gente jubilada, ¿vale? Es como que hay una parte del envejecimiento que es porque de repente se jubilan los baby boomers y es normal, hay más gente jubilada, tendrías que pagar más por pensiones, que es un poco lo que un poco venden para justificar esta reforma, que yo ahí digo, eso yo lo entiendo. Pero hay otra parte del gasto que te está subiendo no porque hay más gente que se está jubilando, sino porque nos oponemos a adaptar, por así decir, el sistema de pensiones a una nueva longevidad. Y esta es la parte que es muy insolidaria. Es decir, a mí me encantaría jubilarme con la misma pensión que mi padre. Pero claro, si mi generación va a vivir más que la generación de mi padre, me gustaría, pero los números no van a salir. Y si yo me empeño en hacerlo, va a ser tan grande las transferencias de los jóvenes hacia los mayores que lo va a hacer muy insolidario. Es una cuestión puramente aritmética. Si ahora mismo hay potencialmente 3 personas pagando una pensión a un jubilado, que no nos olvidemos que en un sistema de reparto, los que trabajamos ahora, estamos cotizando bajo la promesa de que las futuras generaciones nos van a hacer lo mismo a nosotros. Porque las pensiones no es como la sanidad y la educación, que tú recaudas ahora y te recaudas este año y gastas este año. No. Aquí yo estoy pagando ahora porque confío que me van a pagar en el futuro. Hay un contrato entre generaciones. Entonces, si tú ahora mismo hay 3 personas pagando la pensión a un jubilado, ¿no? Y yo eso planteaba a mi hija, que es con la que un poco me ayudó, ¿no?, a hacer este libro, que no lo he dicho antes. Ella un poco me ayudó a simplificar todas las cosas. Carlota, sí. Carlota, sí, a simplificar un poco todo. Y me acuerdo que ella tenía en ese momento 14 años y estaba haciendo pirámides demográficas y me dice, mira, papá, me enseñó la de China, es muy espectacular, la de España también es muy espectacular. Y yo le dije, a ver, Carlota, ahora hay 3 personas pagando la pensión del abuelo. Yo le dije, que sepas, cuando yo esté jubilado, tú y un poco de una amiga tuya me vais a pagar
la pensión a mí exactamente igual que la del abuelo. Me miro y me dice, papá, eso no va a ocurrir. O sea, no es justo. O sea, donde pagáis entre 3 no vamos a pagar lo mismo entre 1,5. O bien te pagaremos menos o tú tendrás que trabajar más. Es decir, realmente la solución la entiende un niño, la solución del sistema de pensiones. Pero digamos que esa es la parte que un poco se ha olvidado, porque... Y eso Escrivá no lo hizo nunca. O sea, claro, él, de hecho, cuando miras la segunda parte de la reforma... ¿Qué es lo que ha hecho Escrivá? Básicamente lo que ha hecho ha sido lo siguiente. Ha dicho, mira, las pensiones se actualizan, básicamente, ha dicho, las pensiones se actualizan con el IPC, ¿vale? Todo el mundo lo quiere oír, y no voy a cambiar las reglas de la pensión. De hecho, voy a hacerlas más generosas. De hecho, ahora, gracias a Escrivá, yo tendré una pensión más alta. Gracias, Escrivá, pero digamos que no es sostenible. Y voy a usar como vía para financiarlo una subida de las cotizaciones que ha llamado mecanismo de equidad intergeneracional. Es decir, está diciendo que donde ahora pagan 3, luego pagará 1,5, pero le subo cotizaciones para que compense, que es justo algo que va en detrimento de los jóvenes. Entonces, eso, si uno lo piensa, no tiene ninguna lógica. Entonces, es verdad que Bruselas le ha dado le dice, bueno, vale, en la medida en la que hay un mecanismo que se ha explicado un poco peor, que te dice, hemos subido las cotizaciones, las ha subido el MEI, pero si al año que viene el AIREF encuentra que el gasto es más alto, del 15% en media desde ahora hasta el año 2050, algo que lo va a decir porque salta a la vista, pues dicen, no os pasa nada, que seguiremos subiendo cotizaciones. Es como que ha utilizado como mecanismo la subida de cotizaciones, pero eso lo que está haciendo es diciendo a los jóvenes que da igual y que van a seguir pagando las mismas pensiones, aunque la gente viva por mucho más tiempo, porque, y quizás la parte que a mí más me ha defraudado de todo esto ha sido que le ha llamado a eso mecanismo de equidad intergeneracional, cuando es justo lo contrario. Todo lo contrario. Y al mismo tiempo se ha cargado una cosa que estaba en la reforma del año 2013, que yo espero que ahora, una vez que nos digan que esto no es sostenible y tal, lo vuelvan a reintroducir de alguna manera. Nosotros, en esa reforma, introdujimos una cosa que nosotros la habíamos llamado mecanismo de equidad intergeneracional. O sea, curiosamente, la habíamos llamado a lo mismo que Escrivá le ha llamado a la subida de cotizaciones, pero luego el gobierno decidió llamarlo factor de sostenibilidad. Sabes que nosotros hicimos una propuesta con nuestra propia terminología y luego lo cambiaron a factor de sostenibilidad, que justo... Los magos de la comunicación. Pero bueno, es verdad que en muchos países se llamaba factor de sostenibilidad, pero a nosotros nos parecía más fuerte llamarlo equidad intergeneracional, porque nosotros lo que introdujimos en ese momento fue algo que, ojo, también se habían comprometido a hacerlo en la reforma de Zapatero de 2011. Si tú miras la reforma de Zapatero de 2011, decía que los interlocutores sociales se comprometían a aprobar un factor de equidad, no, un factor de sostenibilidad, ahí sí que se llamaba sostenibilidad, antes del 2027. Por lo tanto, todavía igual están pensando hacerlo. Pero nosotros, el nuestro era muy sencillo, decíamos. ¿Por qué era de equidad intergeneracional? Porque decíamos, imagínate una madre y una hija que entran a trabajar, en distintos momentos del tiempo, obviamente, con la misma edad, y se jubilan con la misma edad y cotizan exactamente por lo mismo. Nosotros decíamos, si la madre y la hija han cotizado exactamente por lo mismo, para que se mantenga la equidad intergeneracional, pues deben percibir lo mismo. Como la hija tiene la suerte de que va a vivir por más tiempo, para percibir lo mismo que la madre, en un espacio de tiempo más grande, porque digamos que vive más su generación, tiene que percibir un poco menos cada año. Entonces era como un factor que te bajaba la pensión siempre y cuando aumentara la esperanza de vida. Por supuesto, a la hija se la diría, oye, si tú no quieres que te baje la pensión con respecto a tu madre, lo que tienes que hacer es trabajar un poco más para compensar esa caída. Pero en principio era un factor de equidad intergeneracional, que era adaptar un sistema de pensiones a cambios en la longevidad. De hecho, nosotros en ese momento dijimos que era en las dos direcciones. Es decir, que si de repente ocurriera algo, que la esperanza de vida cayera mucho y que hace que el sistema de pensiones sea más sostenible, que te den más pensión, porque en ese caso la hija, claro. ¿Entiendes? O sea, es que es equidad, puramente equidad intergeneracional. Entonces, claro, esta reforma lo que hizo fue introducir, por así decir, que se actualicen con el IPC, lo cual está bien, siempre y cuando lo haga sostenible, y también se ha cargado el factor de sostenibilidad. Y a estos mecanismo de subida de cotizaciones le llama de equidad intergeneracional, que incluso en el libro también... No solamente molesta ya el nombre, porque va en contra de los jóvenes, sino lo que todavía molesta más es que te hayan dado dinero de unos fondos que se llaman Next Generation, que son para las futuras generaciones. Es decir, haces una cosa contra los jóvenes y lo has conseguido convertir en un hito de unos fondos que es dinero Next Generation, que son para las futuras generaciones. Por lo tanto, aquí como que digamos que se han roto cualquier tipo de relación. Un poco una tomadura de pelo. ¿Qué habría que hacer para que el sistema fuera sostenible? Has mencionado que habría que trabajar más, o sea, parece durante más tiempo,
y además que fuera compatible con la pensión, que fuera compatible con el trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, si ahora tuviera que dar consejos a la nueva ministra, ¿no?, de Seguridad Social, que bueno, se tiene que enfrentar, no sé si le tocará a ella o a quien le toque enfrentarse a arreglar los problemas, ¿no?, que hay actualmente. Yo la reforma siempre un poco la he basado así. Primero, dejar claro a los actuales jubilados que esto no va con ellos. Es decir, un jubilado no le puedes cambiar ahora la pensión porque no tienen margen para adaptarse a los cambios. Evidentemente, si tienes otro shock de subida de precios del 8,5, las pensiones más altas al menos deberían subir como suben los salarios. Es decir, una válvula de escape ahí, que si quieres luego entramos, ya fue un escándalo tremendo, ¿no? Subir todas las pensiones un 8,5, pero bueno. Pero en principio a los actuales jubilados yo los dejaría tranquilos porque realmente no tienen margen para adaptarse, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, tienes que considerar toda la vida laboral. O sea, esa ha sido la tradición española. Mira, primero, en los años 80, tu pensión era el equivalente a tu sueldo de los 2 últimos años. Sí. Prácticamente lo que hacía la gente era comprarse la pensión. Le decías al jefe, mira, tú págame más, que yo te lo devuelvo, pero tú me subes el sueldo y yo tengo una pensión muy alta. A Joaquín Almunia, que era el ministro de Trabajo de entonces, se daba cuenta de lo que estaba pasando y pasó de 2 a 8 años para evitar esta compra, que le montaron varias huelgas generales, pero ya fue el primero que consiguió salvar la quiebra del sistema de pensiones porque iba directo para allá. Pero luego Aznar pasó de 8 años a 15 años. Porque también, considerar solo los últimos 8 años, Zapatero lo pasó de 15 años a 25 años. Y lo lógico sería ahora el siguiente paso, que es un poco lo que Escrivá había anunciado cuando estaba en la EREF, y yo creo que también en los documentos iniciales, aunque bueno, él dice que no, a toda la vida laboral. En cambio, él lo que ha dicho, dice, no, voy a pasar de 25 años a 29 años, pero quitando los 2 peores años. Cuando tú haces eso, te aumenta el gasto. Porque como puedes quitar años malos, te aumenta el gasto. Entonces, yo creo que hay que considerar toda la vida laboral, reintroducir un factor de equidad intergeneracional, exactamente, si no lo quieren hacer exactamente como lo había hecho el anterior gobierno de Rajoy, que era aplicándolo directamente sobre la pensión, lo aplica sobre los parámetros, que sería algo, es equivalente. Bueno, si les parece, por no hacer, a veces sabes que los políticos le cambian los nombres y las cosas, pero bueno, es lo mismo, que la pensión se vaya adaptando a los cambios en la esperanza de vida, eso es la segunda cosa que habría que hacer, y luego efectivamente, lo que no tiene ningún sentido es que la jubilación sea, pues como incluso está pretendiendo ahora, es decir, que todo el mundo se jubila años completos hacia adelante. Ahora tienes la jubilación demorada, que sí que está bien, pero es que la gente no quiere trabajar hasta los 70 años a tiempo completo. La gente lo que quiere es compatibilizar la jubilación con el trabajo remunerado. De ahí tienes que avanzar muchísimo, porque, a ver, tú eres una persona que está trabajando a las 40 horas semanales y eso es un poco del pasado. Mi padre trabajó 40 horas y de repente un buen día se levanta por la mañana y ya no puedo trabajar. Y yo, pero ¿qué te ha pasado por la noche? O sea, ayer podías trabajar 40 horas y ahora resulta que es 0. Entonces tienes que permitir esta salida gradual del mercado laboral y que realmente permitas completamente que elijas lo que tú quieres hacer, ¿no? Y para esto hay que hacer cambios en el sistema de pensiones, pero también cambios en lo que sería la legislación laboral. ¿Por qué? Porque ahora mismo, por ejemplo, si yo quiero acogerme a una jubilación activa, primero tengo que estar 1 año en la jubilación demorada. ¿Pero esto qué disparate es? Sí, no lo he entendido nunca. Es para que no lo coja nadie. Porque hay una parte todavía que está entre nosotros, de políticos, que piensan en algo. Es la única explicación que yo le he encontrado a que no pongan, si te das cuenta, siempre ponen trabas a estas cosas, ¿no? Y yo creo que viene porque hay gente que piensa que en economía tiene un nombre, se llama la falacia de la suma de las horas, la falacia de las horas fijas la falacia del montón, sí. ¿No? Claro, piensan que si una hora la trabaja un trabajador, la deja de trabajar otro. Cuando no es así, en economía donde trabaja más gente, hay más PIB, hay más trabajo, etc. Sí, eso en los años 70, cuando las crisis del petróleo, se introdujo eso, jubilación anticipada, porque pensaba, así liberan empleos, puestos de trabajo. Claro. Y fue al contrario, porque lo que pasó con aquellos mayores que se jubilaban es que redujeron su consumo, y al reducir su consumo hubo que producir menos y al final hubo menos empleo. En economía le damos la falacia, y entonces ¿qué ocurre? Que hay una legislación que está pensada para que se vaya el mayor. Entonces yo creo que, oye, ¿te quieres quedar como jubilación activa? Primero 1 año en la demorada, pero ¿qué disparate es este? Déjale compatibilizar las dos cosas. Oye, también se escucha esto se usa para todo. También hay gente que te dice que el nativo, que el inmigrante le quita el trabajo al nativo. Exacto. Que también es falso. Y también es mucho más divertido, por no decir otra cosa, cuando ves lo que se escribía cuando la mujer se incorpora al mercado de trabajo en Estados Unidos. Decían, uy, el hombre no tendrá trabajo, se dedicará al alcoholismo, ¿qué hará si la mujer se incorpora? Son falacias, se quedan allí, pero yo es la única explicación que he encontrado a tantas trabas para reformar la legislación y hacerla esto factible, que tiene que ser muy atractiva por la parte del trabajador,
¿vale? Pero también muy atractiva por parte de la empresa. Es decir, nosotros en FDA un poco lo que proponíamos es que haya un nuevo contrato de trabajo compatible. Es decir, un trabajador alcanza la edad legal de jubilación y ese trabajador se puede jubilar. Vale, si quiere, tiene su pensión, pero también puede decir, mira, quiero trabajar al 50% o al 30% o a tiempo completo, lo que él quiera. Pero por así decir, los derechos que son de antigüedad, el coste de despido, etcétera, tiene que empezar de cero. ¿Para qué? Para que el empresario no tenga miedo y dice, a ver si le voy a dejar que siga y luego se va a querer y luego me dice, oye, que quiero seguir y tengo que pagar un coste de despido muy alto. Tiene que ser atractivo. Y esto es perfectamente constitucional, porque alguien dice, no, alguien me decía en algún momento, no, pero eso es tratar a los mayores peor que a los jóvenes. Digo, claro. No, pero es que el mayor tiene algo que no tiene el joven, que es la pensión. Claro. Y tú, pues, cuando tratas, no es constitucional tratar igual, de forma distinta a dos personas iguales. Pero en este caso son distintas, porque el joven no tiene la pensión y el mayor sí. Entonces, esto lo haría mucho más atractiva. Entonces, de repente te encuentras con un trabajador, y esto se aplicaría para todas las profesiones. Tú eres un trabajador que lleva trabajando 40 horas a la semana, yo qué sé, pero estamos hablando desde un alto ejecutivo, un trabajador muy cualificado, como alguien que trabaja, por ejemplo, en sonido o trabaja en un bar o de camarero. Y dice, oye, mira, yo no quiero seguir trabajando 40 horas a la semana, pero hombre, a mí, si tú me das un adicional que me complementa la pensión para trabajar los jueves o para trabajar los sábados, igual le interesa. ¿Por qué no lo puede hacer? Y tú le das esta... Entonces yo creo que es un talento senior que se está desperdiciando de hace mucho con esta legislación que piensa que los mayores quitan trabajo a los jóvenes, que es falso, pero que en el futuro no nos lo vamos a poder permitir. Y por lo tanto vamos a empezar a ver cómo esto se va a desarrollar a marchas forzadas. Obviamente hay que mirar la profesión, es decir, un bombero, un policía, una persona con un trabajo físico, una obra, pues no tiene que tener una salida mucho más generosa en el mercado laboral, porque no vas a querer tener a esta gente trabajando a edades más mayores, pero alguien como yo, que trabajo en una oficina, o un camarero que a lo mejor no le importa hacerlo porque no quiere trabajar todos los días, pero algún día no tiene problema, no sé por qué hay tantas trabas. También, por supuesto, hay que tener en cuenta su estado de salud, porque es verdad que la salud va mejorando, la esperanza de vida aumenta, pero hay cierta heterogeneidad ahí. Si una persona tiene un problema de salud, también debería tener una salida al mercado laboral más generosa, ¿no? Pero yo creo que todas estas medidas deberían ayudar a hacer más sostenible el sistema de pensiones y, lo que es más importante, a liberar recursos que iban a ir allí, que son no productivos, hacia políticas que podían beneficiar a los jóvenes. Hablas de si no se adoptan este tipo de reformas, ahora mismo yo creo que están transfiriendo de los presupuestos generales del Estado en torno a 80.000 millones al año para sostener a la seguridad social. Si no se hace algo para evitar ese déficit, va a pasar como en Grecia, va a pasar como en Portugal, va a haber reformas drásticas a los pensionistas. Digamos que el sistema aguantará lo que aguanta. Es decir, ahora mismo, aunque haya déficit, lo que haces es que estás financiándolo con deuda pública. Pero entonces la gente dice, pues mira, mientras se pueda pagar con deuda pública no pasa nada. Pero es porque no entiendo lo que es el coste de oportunidad. El hecho de que tú estés gastando recursos porque no quieres adaptar un sistema de pensiones a una nueva longevidad, estás haciendo que esos mismos recursos no se puedan emplear en otras políticas que a lo mejor son las que te hacen falta a partir de ahora para el crecimiento de la productividad. Por ejemplo, mejorar la educación, la I+D, la emancipación, acceso a la vivienda, ayuda a la familia. Es decir, digamos que tú vas a intentar, en la primera fase lo que harás es priorizar gasto que se va a poder financiar hacia los mayores, pero en detrimento del costo de oportunidad hacia los jóvenes. Evidentemente, como te encuentres en un problema fiscal que lo quieras llevar demasiado al extremo, pues habrá que tomar las medidas drásticas. Y ya ahí sí que será muy injusto, porque cuando haya que tomar esas medidas, ya no se va a poder hacer con tiempo, ya hay que hacerlo con menos margen de maniobra y ahí va a ser mucho más injusto. Y es allí donde yo espero que alguien mire para atrás y pueda identificar a quiénes fueron aquellos que no tomaron a cabo la responsabilidad de las medidas. Porque es verdad que una cosa puede ser muy útil, te puede ayudar a ganar unas elecciones hoy, pero luego, si al final está retrasando o hace que la reforma sea mucho más dura, siempre se podrá mirar hacia atrás y mirar a quiénes fueron los responsables de esto. Pero fíjate... Ya estarán, vete bueno, sí, pero bueno, al final, espero que... Pero fíjate, cuando yo estaba escribiendo el libro, la verdad que yo empecé el libro a escribirlo antes de la pandemia, yo no, desde luego yo pensaba que la reforma iría como yo pensaba que iba a ir y aún así me seguía pareciendo que había un atraco hacia los jóvenes. Es decir, pero claro, yo iba viendo las cosas y decía, es que no me puedo creer lo que está pasando aquí, porque cada vez es más insolidario hacia los jóvenes. Pero fíjate, hay un experimento ahí que ocurrió, y es que primero llegó una pandemia que nos obligó, por así decir, a sacar de las escuelas a los niños, todo el mundo lo vio. Entonces aquí sí que se han producido unas desigualdades tremendas, porque no es lo mismo una persona, un niño, en un hogar con buenos recursos, que tienen todos acceso a internet, etcétera, y que además en los coles a los que va, a lo mejor es un cole que tiene posibilidad de dar clases telemáticas, que ir a colegios
en zonas más deprimidas, con familias con peores recursos, esos niños generaban unas cicatrices en el aprendizaje brutales, que se veían desde el primer momento. Y también veíamos cuál era la solución. Por ejemplo, Sadepol sacó un trabajo fantástico en el que veía que tutorías personalizadas a los niños para que pudieran recuperar todo lo que no habían podido, y eso tiene un coste presupuestario relativamente bajo para el impacto positivo que tiene después en esos niños de cara al futuro. Y ahí nadie gastó nada, eso no se hace, eso es muy caro. Pero lo que es la vida, un año y medio después, la terrible invasión de Rusia, de la guerra hacia Ucrania, nos genera unas inflaciones del 8,5%. Y entonces cogen y dicen, no, ahora todas las pensiones hay que subirlas un 8,5%. Todas. Pero aquí ningún partido se opuso a esto. Si tú te lo piensas, eso fueron 16.500 millones de euros cada año, porque si tú subes las pensiones este año un 8,5%, eso se consolida. Se consolida. Y aquí no hubo debate. Nosotros en FEDEA sacamos un informe y dijimos, oye, vamos a ver, si subimos las más bajas, un 11, no un 8,5, un 11, porque son gente que está necesitada. Ha subido mucho el precio de la compra, etc. Pero las más altas, a partir de un determinado umbral, las subimos, por así decir, como los salarios, pues parece lo razonable, pues te ahorrabas 6.000 millones cada año, que los podías... Pero aquí ningún partido de los que gobernaban, de los que no, miró para otro lado y se dio por sentado que una subida de 16.500 millones no pasa nada, que se sube. Yo lo discutía con mi padre y decía, a ver, papá, a ver, que tú tienes una pensión máxima, que te han subido 400 euros al mes y que en paralelo tu hija, mi hermana, tiene un sueldo que es la mitad que tu pensión. Y su hija va a un colegio público que podían invertir el dinero allí. Bueno, ya le daré yo dinero a tu hermana. Claro. Pero digamos que hay un poco una desconfianza. Yo creo que entre las personas... Yo creo que ahí también en el libro reflexiono un poco de cuando hay desconfianza en las instituciones, también los jubilados, que en ese momento a lo mejor hubieran sido generosos, piensan, para lo que se lo van a gastar, claro. Pero si no confías en las instituciones... pero ahí es una reflexión importante que nadie levantara o alzara la voz y dijera, es que no tiene ningún sentido subir todas las pensiones un 8,5%, y si tú coges toda la subida de pensiones, la que se produjo en 2000, antes del shock inflacionario, en 2021 me parece, si coges toda la subida es un 17%. Es decir, las pensiones han subido solo con la revalorización desde los últimos 3 años 2,2 puntos de PIB. Es una barbaridad. Yeah. Oye, la deuda, la has mencionado que gran parte de este dislate, digamos, está financiándose con deuda. Dices, no, la deuda, esto es insostenible, pero lo que vemos es que la deuda en realidad no pasa nada. O sea, todo el mundo está aquí avisando de que viene la gran catástrofe y la deuda se refinancia y cuando vence, ¿no? Bueno, digamos que tú vas generando... Aquí lo que está pasando es que estás pasando facturas que tienes que pagar tú, efectivamente lo estás refinanciando. Pero si no se paga, ya... Bueno, pero al final todo se acaba pagando, en principio, ¿sabes? Y digamos que tú, si tuvieras un nivel de deuda más bajo, te puedo asegurar que tendrías que dedicar menos al servicio de la deuda, tendrías más margen fiscal. Te pongo el caso, Dios no lo quiera, pero imagínate que llega otra crisis muy potente, tú has perdido mucho potencial para... Digamos que una economía, como funciona bien, es una economía que hace deuda cuando van mal las cosas, porque no puedes, tienes que generar déficit, y acumula o deshace deuda cuando las cosas van bien. España es un país donde prácticamente desde el año 2015 el déficit estructural no ha hecho más que crecer. Somos un país que tan pronto como creemos que va bien, o bajamos impuestos o aumentamos el gasto. Y eso al final te deja con menos margen de maniobra para lo que pueda acontecer en el futuro. Es verdad que al final estamos en un proyecto que es el euro, es verdad que se está financiando, pero tenemos un nivel de deuda del 105. Vamos a ver qué pasa si esto sigue subiendo para arriba, ¿no? Bueno, está bajando, ¿no? El gobierno. Sí, bueno, porque digamos que baja porque el PIB, gracias a Dios, está creciendo el PIB nominal más de lo que está subiendo la deuda. Y bueno, y la inflación también ayuda, porque la inflación te ayuda al país deudor, por así decir, pues le ayuda a financiarse, ¿no? Pero no deja de ser un problema que, de hecho, está en la Constitución, ¿eh? O sea, el que no puedas generar déficit estructural está en la Constitución española, que se introdujo en el año 2011. Pasa que es como todas estas cosas que la gente las olvida. Pero que alguien me explique a mí si tiene sentido generar déficit estructural. O sea, ¿por qué no pagamos lo que nos corresponde a cada generación? Vamos a ese tema. ¿Por qué tenemos ese déficit estructural? Porque tú dices que el problema es que queremos tener el gasto social de Alemania, pero la presión fiscal de Estados Unidos. Pero, sin embargo, es verdad que recaudamos menos que los países de nuestro entorno, pero tú dices también que tenemos tipos marginales muy, muy altos, tanto en sociedades como en IRPF,
y en IVA el 21%. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no recaudamos más? ¿Hay que subir los impuestos o qué hay que hacer con los impuestos? A ver, siempre hay comités de expertos, ¿no? Y un poco me baso también en lo que dicen ellos para hacer la famosa reforma fiscal o la famosa reforma de financiación autonómica que nunca se hace, ¿no? Entonces, lo que ves, un poco cuando observas entre los impuestos, España tiene una característica que es muy curiosa, que tiene tipos marginales altos, que son los que distorsionan, pero luego tipos efectivos bajos. ¿Por qué? Porque las bases imponibles las agujereamos con deducciones, beneficios fiscales, ahora que el IVA reducido, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final lo que acaba ocurriendo es el peor de los mundos, porque el marginal elevado te distorsiona mucho las decisiones de ocio, trabajo, de inversión, claro, pero luego recaudas menos, ¿no? Y yo creo que se podría avanzar hacia tapar esos. Hay gente que decía que España es como un queso de Gruyère y debería ser como un queso manchego, ya que somos un queso manchego sólido, las bases imponibles sin agujeros ahí perfectas, y eso te permitiría bajar los tipos marginales que te distorsionan, que son los que te distorsionan, bajarlos. Y bueno, se ve claramente con el IVA. El otro día vi, no sé si que iban a bajar el IVA al arte moderno, ¿no? A la compra de arte moderno. Es que es la típico de, pero ¿qué sentido tiene todo esto? O sea, tenemos un IVA general que es por encima de la media y luego hay muchos productos a IVA reducidos o súper reducidos que al final, si tú lo piensas, estás lastrando mucho la recaudación. Yo creo que convendría repensarse mucho. Y que todo el mundo pagase el 21%. El que toque. A lo mejor se quedaría en un 18%. Y luego, si tú quieres ayudar a una familia pobre, pues que tiene que comprar productos de primera necesidad, o sea, pues tú le das un dinero por el otro lado para ayudarle a pagarlo. La cuestión es que dices, no, que es un producto de primera necesidad, tengo que bajar mucho el IVA para que las familias con menos recursos puedan financiarlo. No. O sea, porque ya tienes que financiar a los que lo pueden pagar, tú recauda y si quieres utiliza. Yo creo que ya estamos en tiempos modernos, yo creo que ya deberías tener un sistema fiscal donde esté todo el mundo allí, no solamente los que tienen que pagar impuestos, aunque no pagues impuestos, que estés allí para que te pueda llegar lo que se llaman impuestos negativos de la renta, es decir, porque muchas de las políticas que han intentado implementar ahora de ayuda de alimentos, etcétera, no han llegado a las familias más pobres porque no saben cómo hacerlo, porque ellas no saben cómo solicitarlo, dónde van. Tú tienes un impuesto sobre la renta negativo, le llega la transferencia al banco. Tú le vas dando, está todo el mundo registrado, pues igual que uno paga, otro recibe. Te permitiría llegar mucho más a esos nichos realmente de gente que lo necesita, sin necesidad de bajarle a todo el mundo para que se beneficien los que menos lo necesitan, ¿no? Yo creo que por allí hay mucho que avanzar en el IVA, en los impuestos indirectos también, en la fiscalidad medioambiental. Y en sucesiones, que es un impuesto que la tendencia es a eliminarlo, pero tú eres partidario. Sí, a ver, yo soy consciente de que un impuesto de patrimonio, eso sí que es una doble... En principio, doble imposición. Es verdad que podríamos valorar uno muy pequeñito porque puede ser que, yo qué sé, que hay una parte que puede escapar, etcétera. Bueno, eso es un debate un poco más técnico. Pero cuando estamos hablando de sucesiones, estamos hablando, por así decir, de dos personas distintas. De hecho, tú te puedes llevar a matar con tu padre y vas a heredar. O sea, entonces a mí es verdad que el eslogan del impuesto a la muerte pues queda muy bien, pero eso me parece absurdo. O sea, si tú lo piensas, tú tienes una persona que trabaja día y noche para ganar 1 millón de euros en 15 años y se ha pagado la mitad de impuestos y otro hereda el 1 millón de euros de su padre y no paga nada. Yo creo que se puede avanzar allí, pero fíjate, y aquí también reflexionando en el libro empecé a leer algunas cuestiones y me di cuenta que una forma en la que igual se podría introducir es hacerlo de la siguiente forma. Que tú, el impuesto de sucesiones, claro, ahora no está meterlo, estás medio... Pero digamos que que lo subes en función de la edad que tú tengas, porque una cosa que está pasando, que se está observando con el envejecimiento, es que cuando la gente se moría antes, la gente heredaba mucho más joven. Y si tú heredas a los 30, no es lo mismo que si heredas a los 60 o a los 35 que a los 55. ¿Por qué? Porque a los 55 o 60 ya tienes toda la vida hecha y te vas a hacer un uso menos productivo de esas cosas. Mientras cuando heredaban a los 30, pues te ayudaba a lo mejor a montar un negocio o a emanciparte o a formar una familia. Entonces tú imagínate que dijeras, bueno, si lo hereda el nieto, no pagas apenas impuestos. Si lo hereda el padre, sí. Este tipo de cosas ayudaría también a redistribuir allí, ¿no? Pero sí, yo creo que el impuesto de sucesiones son dos personas distintas, evidentemente con mínimo exento amplio y todo esto, porque a veces es lo que ocurre, ¿no? Pero sí, yo creo que la reforma fiscal te daría margen para recaudar. Y ojo, también los precios públicos, ¿eh? Porque, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que la universidad esté tan subvencionada? Es mucho mejor que se pague y que luego des becas a los que no lo pueden pagar, uso bueno, aquí no sé si el uso o el impuesto a la gasolina por el uso de autovías, etcétera. Hay cuestiones que en España cuando te comparas con otros países, recaudas menos en tasas y este tipo de cuestiones, en el IVA, por ejemplo, y en estas cuestiones, ¿no? Y ahí te daría también más margen. Lo importante, que la reflexión es que a mí, digamos que
decidamos como sociedad cuánto queremos gastar dentro de lo que nos podemos permitir y financiémoslo. O sea, lo que no vale es decir, yo quiero tenerlo todo gratuito como un país del norte de Europa y quiero pagar lo que pagan en Estados Unidos. Pues no, o sea, es que en Estados Unidos es distinto que en Europa. Entonces, como sociedad, a veces no somos maduros y claro, porque yo también quiero eso, ¿no? Pero alguien tiene que decir, mira, es que esto no puede ser. Nos queda por tocar el tema del mercado laboral. ¿Qué te parece la reforma de Yolanda Díaz? Bueno, digamos que se aprobó con un voto perdido de un diputado del PP. O sea, me parece que es la mejor reforma que se ha hecho en el mercado laboral de las que yo he tenido ocasión de ver, que son ya muchas, pero no es tan buena como lo marca la caída de la tasa de temporalidad. Yo creo que... Sí, porque ahí hay, efectivamente, ella alardea de que han acabado con la temporalidad y de hecho leí un artículo muy elogioso en un medio muy poco sospechoso como el Financial Times. Pero, sin embargo, esa caída de la temporalidad encubre un... Sí, nosotros en FEDEA, es verdad, nosotros ese artículo también lo vi, porque es verdad, nosotros en FEDEA lo que hemos hecho ha sido un trabajo, ¿no?, en el que hemos tenido acceso a los datos se puede descargar, lo he hecho con unos colegas míos del ICAE, de la Complutense, pero se puede descargar. Básicamente ahí lo que hemos hecho ha sido a tener acceso a algo muy positivo, que sí que es verdad que hizo el señor Escrivá, que ha dado acceso a los investigadores a entrar a manejarte con los datos de la Seguridad Social, con el universo de datos de la Seguridad Social. Es verdad que no, con un control es un cuarto seguro, no puedes descargar los datos, solo los puedes tratar, generar, ¿sabes? Porque es lógico, ¿no? Porque hay mucha información confidencial ahí. Pero digamos que hemos tenido acceso a todos los datos, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido, bueno, vamos a ver, efectivamente, cuando yo miro el porcentaje de contratos indefinidos versus contratos temporales, la caída es brutal. Es decir, si miras en el artículo tú miras la tasa de temporalidad, ¡fum! Y un marciano que viniera diría, mira, no sé qué ha pasado, pero aquí, en España, aquí ha pasado algo. Pero si yo ahora cojo y digo, vamos a mirar ahora las altas y las bajas diarias. Tú sabes que España es un país que se crea mucho contrato diario, se destruye mucho contrato diario. En el caso, veo, si es un fijo discontinuo, veo cuando está activado, cuando está desactivado, yo veo diariamente, yo veo todos los que se crean, todos los que se destruyen cada día. Y te enseño ese gráfico ahora, te digo, y se lo enseño al marciano y dice, no pasa nada. No ha pasado nada. O sea, nada. No ves absolutamente nada. Sigue habiendo la misma creación y destrucción diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que es un país, España tiene un país que tiene unos efectos calendarios muy marcados. Se crea empleo el lunes para despedir el viernes, se crea el sábado para despedir el domingo. Antes, ¿qué pasa? Que antes todo eso se hacía con contratos temporales. Entonces tú decías, bueno, pues el porcentaje de contratos temporales es un buen proxy, un buen indicador de la precariedad laboral. Porque, ¿qué ocurre? Que ahora hay contratos con la etiqueta indefinido, como son los fijos discontinuos, que se están usando para hacer todo esto, que claro, que tiene etiqueta indefinido. Entonces, si tú defines la tasa de temporalidad contractual, ha caído mucho. Pero si ahora definiéramos la precariedad, o no podríamos ya usar como antes la tasa de temporalidad, porque imagínate, yo tengo un trabajador que lo contrato el lunes y lo despido el domingo, contrato el lunes, despido el domingo, y ahora lo hago con el mismo contrato, pero sigue el lunes, domingo, antes lunes, domingo. Eran contratos temporales distintos, y ahora es el mismo. Entonces dices, está mejor, digo, hombre, está exactamente igual. A lo mejor un pelín mejor, pero no me puedes hacer pensar que ese trabajador está como si tuviera un contrato indefinido de los de antes. Y entonces lo que hemos observado es que efectivamente esto es lo que está pasando, la duración de los contratos, que a mí me preocupa sobre todo la de los indefinidos, también está cayendo y por lo tanto, bueno, es una reforma que ha mejorado la situación en la que está, sí, pues, pero no tanto como marca la tasa de temporalidad. Nosotros por eso hablamos de temporalidad contractual y temporalidad empírica o temporalidad real. Y es allí donde si lo miras más en detalle te encuentras que la economía sigue destruyendo, generando mucho creación y destrucción de empleo, que sigue siendo los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes los que más lo pagan y por lo tanto, claro, al final, si solo miras un indicador, pues es lo que dicen, ¿no? Basta que midas algo para que ya los políticos se busquen la forma de manipular para que eso que midas sea otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, Estados Unidos tiene tasa... Esto es una forma fácil de explicarle a cualquier persona. Dice, Estados Unidos solo tiene un contrato y, por tanto, tasa de temporalidad es 0. Todos los contratos de Estados Unidos son indefinidos, todos. Pero se interrumpen cuando toca. Cuando el empresario decide, sí. ¿no? Y tú dime ahora, ¿eso quiere decir que no hay precariedad? Pues sí la hay. Tasa de temporalidad 0, pero hay mucha precariedad. Tú los miras y algunos duran mucho y otros duran muy poco, otros duran poquísimo. Ahora estamos llegando a ese extremo. Entonces, dentro de poco, seguramente hay que esperar un tiempo, empezaremos a utilizar otras formas de medir la precariedad que no va a ser la tasa de temporalidad, porque ya
hay contratos que llevan etiqueta de indefinido, pero no dan la estabilidad que da un contrato indefinido tradicional. Y por lo tanto yo creo que sí, que es una buena reforma, es la mejor reforma que se ha hecho del periodo democrático, pero te engañas a ti mismo si piensas que es tan buena como marca la caída de la tasa de temporalidad contractual. Claro, y a lo que habría que ir es a un sistema hablas de la flexiseguridad o de la flexibilidad, es decir, que dar flexibilidad o libertad a los empresarios para contratar y despedir, pero que ese contratado o despedido rápidamente sea ayudado por la administración tanto a sostenerlo como a buscar una nueva ocupación. Claro, esa es un poco la flexibilidad de los países nórdicos, que nos gustan para unas cosas, no para otras. En Dinamarca el despido prácticamente es libre, pero es que digamos que no es lo mismo proteger un puesto de trabajo. Yo tengo mi puesto de trabajo y ya que no me echen nunca y yo estoy aquí protegidísimo. Y otra cosa es que el puesto de trabajo, por desgracia, el mundo en el que vivimos se crea y se destruye muchos puestos de trabajo porque hay la mortalidad de las empresas ha aumentado mucho. Ahora, protégeme al trabajador. Si ese trabajador está en una empresa y es despedido, pues no lo puedes dejar ahí. Tienes que darle una buena prestación por desempleo para poder aguantar mientras encuentra otro trabajo, tienes que dar una acción formativa para que encuentre otro trabajo si tiene problemas, etcétera, y tienes que ayudarle a encontrar un empleo. Eso sería la flexiseguridad. Las empresas tienen flexibilidad para competir en este mercado global que es cada vez más competitivo, pero los trabajadores tienen la seguridad para poder llevar adelante su vida, ¿no? hacia adelante y tener una cierta estabilidad, ¿no? Yo creo que esa es la gran reforma pendiente, porque al final tú acabas teniendo flexibilidad, pero lo tienes a través de los márgenes. Antes los márgenes te los daban los contratos temporales y ahora te lo está dando los temporales de mediana duración y los fijos discontinuos, pero la flexibilidad ahí está. Porque eso es las empresas los demandan. Sí, es que si no la empresa no podría, es que están sujetas también ellas a un entorno global. Que tiene muy cosas súper positivas, mucho más positivas. Está un entorno global integrado dentro de Europa, pero también tienes que estar un poco adaptándote ahí, ¿no? Yo creo que ahí queda margen. Nosotros siempre hemos defendido desde FEDEA y otros académicos también fuera de FEDEA lo del contrato único. Nosotros eso sí que nos gustaba, ¿no? Porque es un único contrato. Tú imagínate, solo tienes un contrato, es indefinido. Tiene un coste de despido. A mí no me gusta que el coste de despido sea cero, como en Estados Unidos, porque sabemos que si no se despide más que el óptimo. Dicen que el coste de despido puede ser cero cuando no hay prestación por desempleo, porque entonces la empresa despide. Pero claro, cuando hay prestación por desempleo, la empresa está despidiendo y no está teniendo en cuenta el impacto negativo que me estás generando al sector público por pagar. Entonces, digamos que un coste de despido, pero que sea el que sea, pero que digamos que no haya... que la empresa no se sienta con que al final es un juez el que acaba decidiendo. Claro, la incertidumbre que hay ahora. La incertidumbre judicial. Porque eso da miedo a la empresa a dar estabilidad, porque dice, entonces prefieren utilizar estas figuras, fijo discontinuo, etcétera, ¿no? Yo creo que el contrato único permitiría, por así decir, hacer esto, pero hay que compaginarlo con buenas políticas activas, pasivas activadoras del empleo, etcétera, ¿no? Y eso es un poco las reformas pendientes, ¿no? Sí, Sagardoy me decía a propósito de esto que cuando una multinacional viene a invertir en España, una de las primeras preguntas que hace es ¿y si sale mal, cuánto me va a costar cerrarla? Y entonces Sagardoy le decía no tengo ni idea, o sea, depende, no lo puedes saber porque aunque hay un coste de despido, luego tú, para evitar la conflictividad, para evitar los problemas, empiezas a pactar y puedes llegar a pagar 90 días, 100 días. Claro. Y eso te deja una incertidumbre que para una inversión puede ser determinante. Pero fíjate, nosotros con Jesús Laera, ¿no? que hemos trabajado, nos hemos fijado, creemos que hay un experimento dentro de esta reforma laboral, que es que cuando yo lo vi, porque mira, el sector de la construcción, eso a lo mejor la gente no se ha percatado, pero el sector de la construcción dijo, nosotros todos los contratos indefinidos. Todos. Entonces yo dije, ostras, ¿qué van a hacer ahora el sector de la construcción? Claro, si son todos indefinidos, y antes podía utilizar el contrato de obra que era temporal, pero fíjate qué solución llegaron. Han llegado a una solución que es que decir, sí, es un contrato indefinido que se llama fijo de obra, pero le vamos a meter una causa nueva de despido, específica de ese sector. ¿Para qué? Para que cuando luego el juez decida, como esta causa de despido está escrita ahí dentro de la reforma, no puede interpretarla. No es que llegue una constructora grande que quiere despedir a todo el mundo y dice, no, usted no puede despedir a nadie porque usted tiene muchas obras. No. Básicamente lo que te dice es que si no hay otra obra en la misma provincia, o si no hay otra obra, o si las cualificaciones que se requieren para la nueva obra son distintas, esto se da un despido procedente a 20 días, tasado. Le ha quitado la incertidumbre judicial. Y ahí está funcionando el sector de la construcción perfectamente. ¿Por qué? Porque le has quitado, no da tanto miedo el coste de despido que tenga que pagar, sino esa incertidumbre que se abre. No pueda calcularse. Claro, entonces ahí
yo estoy muy pendiente de lo que va a pasar con el sector de la construcción, porque ellos mismos, patronal y sindicato del sector, dijeron, hacer lo que queráis vosotros con lo demás, que nosotros vamos a montar nuestra reforma. Yo creo que si esa reforma funcionara, esa es la reforma que a mí me gustaría extender para todos. Bueno, ya para cerrar, porque los mayores nos consideramos muy listos, ¿no? Porque estamos desviando recursos hacia las pensiones y tal, pero existe una terrible venganza que ya está un poco en marcha, porque los jóvenes a lo mejor no pueden torcer el brazo a los políticos, pero votan con los pies, ¿no? Se están yendo y nos podemos encontrar con que los jóvenes se van y no dejan de pagar las pensiones. A mí esto es la parte que me hace ser optimista hacia el futuro, ¿no? Los economistas nos cuesta mucho saber lo que pasa fuera del equilibrio, ¿no? Pero podemos identificar lo que no es equilibrio o lo que es equilibrio, ¿no? Entonces, una situación en la que todos los jóvenes se van y que no se pueden pagar las pensiones no es equilibrio, porque nos vamos todos a... Pero como eso no puede ocurrir, digo, pues tendrá que estar ocurriendo algo que evite eso. Eso es lo que me hace ser optimista. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso en el libro, digamos que es verdad que esta generación de jóvenes, no nos hemos dado cuenta, pero son globales y digitales. Y esto es muy importante, porque mira, yo en los 90 me fui a Estados Unidos 6 meses cuando estaba haciendo el doctorado. A ver, yo estaba en Estados Unidos estudiando en la universidad maravillosa, pero yo no me sentía nunca cómodo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mira, la música que escuchaban no tenía nada que ver con la mía. Los bares no tenían nada que ver con los míos. Las películas que veían no eran como las mías. Yo no me sentía como en nada. Luego, incluso fui a Italia también. Estuve un año en Italia, de una postdoc y tal. Sí, los italianos eran majos y tal, pero no eran como nosotros. Las cosas... Hoy en día, como es una cultura global, que los nuevos jóvenes, es una cultura global que prácticamente está todo conectado y se manejan, escuchan la misma música, ven las mismas series, etcétera, te sorprende cuando... Yo me acuerdo que vino un amigo mío, Vincenzo, a verme a Málaga el verano pasado y él y yo hacía un tiempo que no nos veíamos y vino con una hija de la edad de una de mis hijas, la pequeña, de 14 años, y ellas dos estaban hablando de sus cosas ahí en inglés, más o menos como podían, de las series. Es que se ve lo mismo en todas partes, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora el coste que siempre a lo mejor mi generación tenía de irte a otro país, el shock cultural se ha reducido. Por otro lado, las nuevas tecnologías te permiten estar muy cerca de tu familia, aunque la familia esté en otro país. Y por lo tanto, ese coste de irte, que no voy a ver a mis padres, les ves, por no decir el transporte, mucho más barato y te mueves de un sitio a otro. Sí. Esto genera que ahora va a ser mucho más fácil, que sí que habrá un coste de irte fuera. Yo no digo que no, pero va a ser mucho menor que había en las generaciones cuando yo era joven. Por lo tanto, como se lo pongamos muy difícil aquí en España y se lo pongan muy fácil en otros países que se están poniendo las pilas, como Alemania, como Portugal, se van a ir. Se van a ir. Y entonces... esto es lo que... Porque es verdad que son irrelevantes en las elecciones, pero votan con los pies. Entonces esto es lo que va a hacer que tengamos que reflexionar y que no tiene sentido lo que está pasando. No puede ser que tengamos una emancipación 6 años más tarde, que no consigan estabilizarse, que nada de lo que se hace va para jóvenes. Pero fíjate, eso es lo que yo pienso que va a acabar ocurriendo porque si no se van a ir. Pero yo... refinando un poco lo que son políticas para jóvenes, yo pensaba, bueno, política para jóvenes me costaba un poco identificarla, pero yo ahora lo tengo muy claro, es cualquier política que mejora la productividad es una política para jóvenes, cualquiera. Porque fíjate, cuando en una situación como la actual que hay envejecimiento poblacional, que es que cada vez van a ser menos los jóvenes, la única forma de crecer ya no puede ser a través de que se incorpora gente a trabajar, que decíamos antes, que era cuando en los 90 se crecía, y en el año 2000, los 2000, porque había gente la cohorte que se incorporaba a trabajar era más grande de la que se iba. Y se incorporaba, la productividad crecía poco, pero tú crecías en términos per cápita. Ahora ya no vas a crecer en términos per cápita si no aumenta la productividad. Entonces, esto de ayudar a los jóvenes con políticas que mejoran la productividad también te va a ayudar a ti. Porque si no mejora la productividad, no mejora la renta per cápita. Si no mejora la renta per cápita, no va a haber movilidad social. Es decir, si la renta per cápita no sube, lo que está claro es que los hijos no van a vivir mejor que los padres en términos absolutos. Habrá un hijo que vivirá mejor que un padre, pero un padre que vivirá mejor que un hijo. Entonces necesitas crecimiento de la renta per cápita para que mejoremos todos. Necesitas crecimientos de la productividad. Y las políticas es priorizar el gasto hacia los jóvenes. Entonces, por un lado digo, sí, egoístamente lo haremos para que no se vayan, pero porque no somos capaces de pensar más allá, sino que también nos vendría bien como sociedad pues que ellos puedan desarrollarse, puedan estar aquí, no irse, etcétera, ¿no? Porque crecerá más la renta per cápita, crecerá más la productividad, estaremos todos mejor. Estaremos todos mejor. Pues muchísimas gracias, José Ignacio. Ha sido un placer tenerte aquí. Y nada, confiemos en que efectivamente en algún momento en este país se adopten las decisiones. Yo ya te digo, acabo el libro, es verdad que me sale todo muy negativo, pero es verdad que me gusta acabar optimista y yo creo que aunque solo sea por evitar, porque eso no es un equilibrio, el colapso, sí. Haremos algo, pero espero que sea cuanto antes, ¿no? Muchas gracias.